por seguir con nosotros. Ya lo decíamos, tenemos aquí como nuestro invitado central del día de hoy al señor Issachar Burgos, quien es el presidente de la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa. Gracias por estar aquí. Gracias. Ustedes tienen dentro de poco un foro bastante interesante y nosotros comenzamos el programa hablando sobre el tema del empleo y todos esos factores que tienen que ver y de los cuales depende que tengamos un buen empleo en la República Dominicana. ¿En qué punto está en estos momentos la pequeña y mediana empresa? Bueno, primero, si me permite, gracias por la invitación, hablarle un poco del foro, que será el 21, martes 21, en el Hotel Barceló. No este martes que viene el otro. El otro martes, exacto. Sí. Que vienen 8, exacto. Vamos a decir para que nos entendamos. Sí. El foro trata sobre el impacto que tiene la informalidad en la economía dominicana. ¿Por qué estamos tomando este tema como central de este foro? Bueno, en República Dominicana tenemos 770.000 microempresas y estamos hablando de empresas no agrícolas ni móviles, y empresas con un local fijo. Donde ¿Qué lo componen? ¿Qué esas salones de belleza, colmado, gente que da servicios varios, tiendas, farmacia, panadería, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre con esto? En promedio, estas empresas tienen 3 empleados. En promedio, estamos hablando de una media de 2 millones de trabajadores y el 90% de estas empresas funcionan como negocios informales. ¿Qué significa la informalidad? Primero, no están cotizando en la seguridad social. Entonces, ni el trabajador ni el empresario disfrutan y gozan de estar en la seguridad social. Ante un accidente de trabajo, hay un problema de que el empresario tiene que buscar dinero para no enfrentar una demanda. Son empresas que se ponen vulnerables ante una enfermedad catastrófica o crónica tanto de su dueño como de uno de sus empleados o de sus familiares. La otra parte viene con el tema de cómo crecer en estas empresas. Cuando no tienen comprobantes fiscales, no pueden hacer negocios con empresas formales, porque no les reciben ya factura como antes, que era un papelito con algo escrito. Entonces no tienen comprobante fiscal, no pueden tampoco negociar con el Estado. Entonces se mantiene en una pobreza estacionaria, en una parte donde no transita de micro a pequeño, como es que se espera, y de pequeño a mediano. Entonces usted me preguntaba qué causa, origen, cómo estamos. Hablando de empleo, lo primero es que, ¿cuál es la razón de este crecimiento de casi un 5% anual de la microempresa en República Dominicana? El fracaso de un modelo económico que no ha sido capaz de generar los empleos formales para insertar a la población económicamente activa, que es más o menos un 2.5 anual, mientras apenas estamos generando un 2% de los empleos. Entonces, ese desfase obliga a que la persona o entra a poner un pequeño negocio o se emplea en un pequeño negocio, porque la microempresa es la que recibe toda esa población joven, entre 18 y 25 años, donde tenemos más de un 40% de jóvenes desempleados, y la población de más de 40 años, que las grandes empresas ya no lo quieren, porque tienen un parámetro de entre 25 y 40 años para emplear a las personas. Entonces ahí tenemos una realidad, y es que el 98% del tejido empresarial de República Dominicana está integrado por micro, pequeñas y medianas empresas que generan el 60% del empleo, aportan el 40% al PIB y somos numéricamente más de 800.000 unidades que día a día provocamos también, y esta parte también es interesante, una distribución más equitativa de la riqueza, porque provoca que se concentre menos la riqueza en menos cantidad de población. De acuerdo. La aparición y el crecimiento de las microempresas en la República Dominicana, también sería importante saber cuántas sobreviven al año, a los 2 años, cuántas aguantan la presión y el fuete de un Estado fiscalista que le cae atrás como una persecución un día de cacería. ¿Cómo pueden jugar a las dos cosas? Crecer, permanecer y ser todavía sobreviviente de un Estado que necesita recursos para pagar una empleomanía y una vagancia que no produce nada. Precisamente es una de las debilidades y de la vulnerabilidad que tenemos en la microempresa, que es un grado altísimo de mortandad en los primeros 2 años de existencia. De ahí también que una parte de lo que queremos discutir en el foro es el código laboral, que son las cargas fijas y las cargas impositivas y de seguridad social
que limitan el desarrollo o el crecimiento y la permanencia en el tiempo de estas pequeñas unidades productivas, porque lo que tenemos que formalizar en República Dominicana no es de la parte fiscal, es la parte laboral. Lo que necesitamos son trabajadores formales y eso llevará a la formalización de las empresas y a la larga también aumentará la recaudación de impuestos. Pero no podemos comenzar por el impuesto, sino por el trabajo para que la gente reciba un salario digno y un trabajo seguro. Para eso es importante, hay que ver, señor Burgos, qué tanto va a aportar el foro con el tema de la transformación, porque aquí lo primero es el impuesto, lamentablemente, y donde todo el mundo le dice en la calle, oye, no te constituya, o sea, trata de hacerlo lo más informal hasta que tú aguantes, porque la verdad es que la situación y la carga para el que se constituye es prácticamente... Es irresistible. Es irresistible. Entonces, ¿cómo decirle a ese microempresario, crece? Aquí la jugada no está hecha ni siquiera para crecer. Y usted dirá, bueno, y que le cotice un Estado, donde nuestro presidente no vendió, por ejemplo, el Estado no vendió que el Estado iba a pagar a tiempo, y aquí el Estado tiene quebrado. El que le vende al Estado está quebrado. O sea, no hace sentido ni siquiera. Mira, ahí tenemos como disertante al licenciado Garucuya Félix, director de la DGI, y esa es una parte que nos interesa que asista para poder en el panel interpelarlo y que él entienda tal lo que tú dices. Es decir, nosotros lo que ya tenemos de por sí en el sector microempresario es descargarle una responsabilidad al Estado en cuanto a la generación de empleo y a la disminución de la pobreza. Ya de hecho es un aporte. Se convierte en un beneficio. Entonces, para el Estado al final. No pagan impuestos los microempresarios, todo lo contrario. Pagan más y no lo transfieren. O sea, la informalidad, todos los costos los asume, porque al no poder registrarlo o no registrarlo, obviamente los ITEVI y los impuestos indirectos suman a costo. Entonces también toman dinero en el mercado informal mucho más caro. Entonces usted pregunta si aún así son capaces de crecer y de permanecer algún tiempo, y muchos que pasan de 5 y 10 años ya comienzan a tener una conciencia diferente. ¿Por qué no crear un clima favorable para que este espíritu de emprendedurismo, porque los dominicanos somos emprendedores, así aquí la gente quiere un negocito para aumentar sus ingresos, para tener mejor manejo de tiempo, y los otros que no tienen alternativa, que tienen que salir como tú dices, a buscársela, porque usted perdió el empleo. Nadie lo quiere porque usted tiene 45 años, pero usted no se va a sentar en su casa a morirse. Usted tiene que salir a hacer algo. Entonces, ¿cuál es la opción? Con los chelitos que tiene ahorrado o un préstamo familiar, inventarse un negocito, a ver cómo le va. Y por lo general, esa gente es que trabaja en su empresa, es decir, es él, su hijo, o un amigo, o un vecino, o un pariente. Pero crea esa dinámica de disminuir la presión social al Estado. Señor Burgos, hay un tema que a mí me preocupa bastante, porque cuando escuchamos al Estado hablar, pareciera que más que nunca se han enfocado las políticas estatales a favorecer la pequeña y mediana empresa. No se corresponde a lo que usted me está diciendo con la idea que nos vende el sector estatal. ¿Hasta dónde ha llegado el Estado? Mira, se han tomado iniciativas interesantes que no podemos tampoco negarla. Por ejemplo, con Promipyme y Banca Solidaria en el tema de crédito, con un poco de flexibilizar las compras gubernamentales, de darle el 20% de anticipo a las MIPYME para capitalizarlas cuando son adjudicadas en algunas instituciones públicas. Todavía esto no se ha cumplido tal como dice la ley y como el decreto 543-12 del presidente de la República se expresó, porque aquí sabemos que un grupo de gente se fajó a hacer MIPYME de carpeta, inexistentes, que solamente andan con ella según la institución, cambian la carpeta, pero se avanzó un poco. Ahora, me reitero a una respuesta anterior, y es que es un tema de modelo económico, y que las leyes, la mayoría de las leyes en República Dominicana, el Código Laboral, la Ley 8701 de la Seguridad Social y el Código Tributario fueron hechos para grandes empresas, fueron hechos en un modelo económico donde se parecería que las empresas son todas del mismo tamaño. Entonces, al chocar esta realidad de que la mayoría son
microempresas y pequeñas empresas, obviamente esas leyes no hay forma de sostenerla, de pagarla. O sea, la formalización cuesta tanto que tú tener un empleo formal es llevarte a la quiebra. Usted habló sobre el Código Laboral. ¿Qué modificaciones hay que hacerle al Código Laboral para beneficiar a la pequeña y mediana empresa, por ejemplo? Bueno, mira, en primer lugar, el tema de la parte legal, la parte procesal. Fíjate que aquí, por ejemplo, te agarra un abogado, un muchacho que te dice que va a la Secretaría de Trabajo, al Ministerio de Trabajo, y le dice a un tipo que está afuera: yo tenía 5 años y ganaba 15,000 pesos. Si la empresa es informal, que no tiene un registro de trabajo, no ha mandado su planilla al Ministerio de Trabajo ni a la Seguridad Social, ¿cómo demuestra en el tribunal que lo que ese muchacho dijo es verdad? No tiene manera ni forma. Entonces, el abogado que vive de eso le da algo, le da 10, 15,000 pesos, le compra el caso y le mete una demanda donde primero comienza con que no estaba en la Seguridad Social. Ya ahí hay un problema de multa y penalidad. Y lo segundo, que entonces lo vienen los salarios caídos y te mandan un embargo un viernes a las 5 de la tarde. Sí. Y son sentencias irrevocables. Son ladrones. Y son sentencias ejecutables en el momento. Así, para tú detener la ejecución, tienes que poner el duplo de la sentencia en efectivo. Obviamente, y no hay manera. Como tú tienes ese dinero guardado esperando un abogado. Entonces, esas pandillas, sí, pues son pandillas. No, son delincuentes que están, pero que están en el tribunal afuera, que los jueces lo conocen, todo el mundo lo conoce. ¿Sabes lo que ha pasado con pequeños salones de belleza de barrio? Que tiene una mujer de un barrio que se gana la comida con los muchachos, con las hijas, 3 secadores y 2 blowers, y le llevan una sentencia de 800,000 pesos. Sí, se lo quitan. Entonces, todo. Le llevan las estufas, la nevera, los secadores, la cama, la dejan, le quitan todos los ajuares de la casa, y eso es como que a nadie le importa. Entonces, ¿qué dejamos? Una frustración en una familia, una señora que fue sorprendida por un acto de un abogado que no le importa nada de eso, y después sale a celebrarlo y decir, bueno, encima le quitó si tenía 10 o 15,000 pesos bajo la esperanza de que yo te resuelvo, y se lo lleva todo. Entonces, esa parte procesal. La segunda es el pasivo laboral. En Europa, por ejemplo, ¿qué pasa en España? Los 2 primeros años, los emprendedores no tienen carga laboral. O sea, se les da oportunidad a ver si la empresa realmente se va a materializar. Entonces, nosotros pedimos en el código que el pasivo laboral, háblese de cesantía, no sea más de los 3 primeros años. Es decir, que se acumule por 3 años y desaparezca, no que sea indefinido, porque que se convierte en una carga. Como decía Hugo, tú te pones a analizar, formalizarme me va a pagar algo. No, definitivamente no. Y yo te diría hoy, si un empresario me llama y me dice, ¿usted me aconseja que me formalice? Le diría que no. Bueno. Sinceramente que no, porque no va a poder con los costos laborales, con los costos de seguridad social, donde, por ejemplo, tú te atrasas hoy el pago y mañana tiene un 5% cargado de interés acumulativo y capitalizable. Tú dices, pero ¿qué préstamos cuesta un 5% en República Dominicana? Solamente la seguridad social, el dinero cuesta un 5% por cada atraso que tú tienes. Entonces, cuando se atrasa 3 meses, ¿qué hace el empresario? Se sale. Y el presidente Franklin, que dicen las visitas sorpresas, no sé si tú has visto, tú que has participado en algunas cosas, porque no a la fullería, no que eso, y el Estado es el primer fullero, no, el primero que te cobra un impuesto, un interés. Dice que el nivel de recuperación de la inversión que hace el gobierno es muy buena, que el pobre paga, pero tenemos que ir a una pausa, señor Burgos, y en la próxima me va a responder ¿hacia dónde se está dirigiendo la creación de esa nueva pequeña microempresa? ¿Qué está haciendo la gente? ¿En qué se tira? ¿A qué se lanza como una aventura en un tubo hacia Puerto Rico y sobrevive? Vamos a la pausa y volvemos.